Está aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? Bien, Pascal, tengo una pregunta que hacerte. A ver. ¿El gobierno a quién debe servir? Pues a la ciudadanía. A la ciudadanía. ¿No? Bien. Pues estoy muy preocupado porque el presidente López Obrador dice que quiere hacer un plan para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Y a Pemex. Y a Pemex. A ver, son secundarias que sean, por muy empresas del Estado que sean, son secundarias. Si el costo de rescatar a las empresas es generarle daños a la ciudadanía, es un plan equivocado. Gobiernas para los ciudadanos, gobiernas para las personas, no para las empresas. Ni siquiera para las ideas. No, o sea, tú estás para servir a la gente. ¿Cuál debe ser la misión en el sector energético de Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos? Fíjate que me llama la atención en el combate al huachicoleo, que aquí lo hemos dicho que está bien, Sin es duda. obligación de la autoridad hacerlo, Sin duda. pero cuando se dan las razones para el combate al huachicoleo, se habla de las pérdidas de Pemex. No se habla de la violación del Estado de Derecho, no se habla de los diferentes delitos que se generan en torno del robo de combustible, se habla de ahorrarle pérdidas a la empresa productiva del Estado. No, es que no debe ser, o sea, no debe ser. El plan que anunciará esta semana el presidente López Obrador, por los esbozos que ha hecho Manuel Bartlett, es seguir usando carbón. Seguir usando carbón plantea problemas verdaderamente graves en este país. Sí, contra lo cual no se ha pronunciado la Semarnat, por ejemplo. El carbón que tenemos, bueno, lo que pasa es que se pronuncia, los corren. Ya ves que el director del Instituto Mexicano del Petróleo que dijo que Dos Bocas no se podía, fueron sus últimas palabras, porque lo corrieron. El carbón que se produce en México es muy malo y muy contaminante. Importamos más de la mitad del carbón que se usa para las plantas de CFE, lo importamos del centro de los Estados Unidos o de Colombia. Entonces tenemos un carbón malo que hay que importar carbón, que además contamina y es ineficiente. El gas es mucho más eficiente. Las nuevas tecnologías, las subastas estas de largo plazo de energía eléctrica, ¿sabes qué han sido las más baratas del mundo? Salvo una de energía solar en Dubái. Es la única que le ha ganado a México. O sea, la única que salió más barato. Entonces yo digo, a ver, suspendieron las subastas de energía eléctrica de largo plazo, porque CFE lo puede hacer mejor, con una tecnología obsoleta. ¿Cómo le vamos a hacer para que vuelva a llover en el Cajón? Podemos quejarnos de que el Cajón, la presa más grande del mundo y bla, 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 todo lo que se dijo, está mal puesta, no está lloviendo, no tiene agua. ¿Cómo le va a hacer en el rescate de CFE para que llegue agua al Cajón? No tiene agua suficiente el Cajón. Había más posibilidades con la Parota, pero la Parota no se hizo por cuestiones políticas. Entonces tenemos rescatar CFE usando carbón importado, dándole la espalda a las nuevas tecnologías, porque uno podría decir, bueno, es que es neoliberal o es, no sé, fifí hacer estas subastas de largo plazo. ¿Sabías que el primer país que las hizo en América Latina fue Brasil en la época de Lula? Y lo mismo las hizo Bachelet. De hecho, el sistema de subastas de energía de largo plazo está básicamente... Porque así pasa con estas regulaciones modernas. Brasil hace su modelo, México prácticamente se lo copia. O sea, la manera de hacer subastas se las dice, la inspiración de hacer estas subastas. El Brasil de Lula da Silva. La sacaron del Brasil de Lula da Silva. ¿Y qué crees? Dubái copió las de México. Dubái dijo, mira, los mexicanos les quedan re bien. Porque en todas las subastas eléctricas que se hicieron, todas estas subastas de largo plazo, no hubo una sola inconformidad. Los precios son los más bajos para CFE y por lo tanto para los consumidores. No, ninguna empresa se inconformó, todas estuvieron contentas. Si hubiera habido una tranza, un coyotaje o alguna cosa que hubiera sido delito, no podemos. A mí me cuesta mucho trabajo confundir la moral porque la moral es privada y la ley es pública. La ley es objetiva, la moral es subjetiva. Pongo un ejemplo rápido. Para comunidades en este país, para FES en este país, que las mujeres muestren el cabello es inmoral. Para otras no. Así es de sencillo, ¿eh? Porque esa es la diferencia entre moral y ley. Si alguien se roba dinero, ya sea un litrito de gasolina
o se robe una pipa, es el mismo delito. Entonces, de repente estamos confundiendo. Sí, de repente hacemos distinciones en la ley y queremos hacer tabula rasa en la moral, ¿no? Sí, o sea, a ver, si nos volvemos un estado como los estados islámicos, que parten de la religión, el imán, el líder religioso es el que les dice, oigan, pues este güey te quieren de primer ministro. Así funcionan los estados islámicos, pero al final del día, la Constitución está sujeta al Corán. Y esa es la diferencia. Entonces ahí sí, la moral va por encima de la ley. O sea, incluso tienen sus policías religiosas y la policía religiosa es más influyente que la policía convencional. Entonces, ¿vamos a caminar ahí o vamos a seguir siendo un Estado laico? O sea, esa es una de las preguntas. Y volviendo al tema, ¿para qué rescatar Pemex? ¿Para qué rescatar CFE? Cuando eran empresas poderosas, que nunca lo fueron, siempre fueron empresas que se quedaron con mucho dinero de los contribuyentes, eran muy buenas. En la década de los 80 a la gente ya se le olvidó que había apagones programados. Aquellos que permitieron que Yuri lanzara su famoso, o reviviera aquella canción de Con el apagón, ¿qué cosas suceden? En los 80 a ti y a mí nos tocó que había apagones programados y decían, en tales colonias la luz se va a ir de tal a tal hora. Ojalá no volvamos a eso. ¿Qué crees? Estamos relativamente cerca de volver. Hemos tenido algunos momentos muy complicados en la historia reciente del país. Finales de los 90. A finales de los 90, Pemex CFE tuvo que salir a comprar plantas de combustóleo, sí, que es carísimo, que es malísimo, que el combustóleo que se produce en México no sirve para atender la demanda. Hace no mucho tiempo, en 6, 7 años, ¿te acuerdas que las empresas del norte tuvieron que hacer cortes programados porque no estaba alcanzando la energía eléctrica? Lo que tenemos es un problema en la distribución. El presidente tiene razón, y Bartlett tiene razón cuando dice, no, sí generamos suficiente, sí generamos suficiente. ¿Y luego cómo la distribuimos? Que lo que paraste ahora fueron las líneas de distribución. De nada te sirve que Chicoacén genere mucha energía eléctrica si no tienes cómo llevarla a otros lados. Que Necaxa reviva, no el equipo de fútbol, sino la hidroeléctrica reviva, que además, ¿cómo le van a llevar agua a Necaxa? O sea, como que tenemos ese tipo de problemas. Y lo importante es perder el foco de para quién se gobierna. No se gobierna para Pemex, no se gobierna para CFE. Se gobierna para que los ciudadanos estén mejor. Y en tema de energía eléctrica, la energía eléctrica crece más que el PIB. Desde mediados de los 90, y además es muy sencillo, verlo en tu casa y que quien nos está viendo lo ve en su casa. ¿Cuántos aparatos eléctricos tenías hace 10 años y cuántos aparatos eléctricos tienes hoy? Así de sencillo, ¿eh? La demanda crece mucho más que el PIB. Si se para la demanda eléctrica, se para mucho más el PIB que la demanda eléctrica. Entonces creo que deberíamos estar pensando más en cómo garantizamos el abasto que cómo rescatamos a CFE. A mí me da lo mismo si CFE o Pemex existen. Lo que sí me interesa es que haya energía suficiente para mover al país. Pascal, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.